espacio, etcétera, etcétera. Es otra discusión que no vamos a entrar ahora, pero son temas que hemos estado hablando. Y en este último año y medio sentíamos como una gran necesidad de generar una discusión política mucho más amplia sobre el escenario político nacional. Y de ahí surge la idea de hacer una revista. Y hace un año y un poco más decidimos impulsar este proyecto que se lo planteamos inicialmente a la Fundación Rosa Luxemburgo y decidió apoyarnos, digamos, en esto, porque sí es un proceso que no es fácil y que si bien gran parte de este esfuerzo ha sido autogestivo y ha sido mucho esfuerzo, digamos, que ha habido, ¿no? José y Yara, digamos, han estado más al tanto, pero también las autoras y autores, porque nos han apoyado mucho, si bien hemos logrado apoyar financieramente los artículos, no hemos apoyado como nos hubiera gustado, ¿no? Porque son trabajos que implican mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía, y bueno, se pagan, ¿no? Ya creo que en este país que paguen por un artículo ya es ganancia, porque a veces no, es muy difícil, pero no se pagan como hubiéramos querido, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo no pagado en esta revista. Sin embargo, digo, ese mínimo recurso que hemos recibido también de la Fundación Rosa Luxemburgo nos ha dado la posibilidad de empezar. La idea de esta revista es empezar a ponerle nombre o nombres distintos o nombrar de distinta manera a cosas que nos está costando nombrar y que a veces no encontramos otras palabras, otras maneras de nombrar eso que desde el poder se suele nombrar como una realidad que se da por hecho, ¿no? Entonces, nos quedamos ensartados en la discusión, ¿fue golpe o fraude? Cuando hay muchos temas de fondo que son mucho más importantes y relevantes y que nos llevan a entender que la disputa por el sentido de golpe y fraude es una disputa de poder y es una disputa que desde ambos lados termina como desarticulando los procesos organizativos desde abajo y termina por reforzar procesos de dominación coloniales, patriarcales, ¿no? Entonces, creo que poner esos temas sobre la mesa de discusión es algo que nos interesaba mucho. También hemos estado muy llamados sobre eso va a comentar más José en un momento, pero muy convocados a entender lo que está pasando en la Amazonía, el tema que se ha vuelto, digamos, muy importante en los últimos años, pero ¿por qué y desde dónde? ¿No? Nos hemos encontrado que principalmente también se piensa la Amazonía desde el poder y es importante cambiarle el lugar, digamos, de enunciación. Entonces, es desde ahí que hemos empezado a pensar esta revista y no es una revista que tiene propuestas homogéneas. Eso creo que es importante recalcar. Se ha perdido digamos, esta tradición del debate, ¿no? Cuando desde que se empieza a enunciar cierto discurso de transformación que queda capturado por el poder, ¿no? Se empieza a decir que solo hay una manera de entender el cambio social y la transformación, y entonces se empieza a homogenizar, o se intenta, ¿no? Se intenta imponer un discurso que homogeniza, digamos, la idea de transformación social, y justamente lo que nosotros intentamos es que haya una variedad de voces, ¿no? Yo puedo decir, estoy de acuerdo con muchas cosas que están en esta revista y con muchas otras no, pero sí me interpelan a pensar y a discutir y a debatir. Y creo que esa es un poco la idea que en estos días nos motiva, digamos, a nosotros, a nosotras, desde el CES, a impulsar este tipo de proyectos, que haya una pluralidad de voces, y muchas de ellas contradictorias entre sí. Necesitamos sentidos realmente profundos que nos ayuden a entender desde otro lugar aquello que está pasando con la crisis económica, con los incendios, etcétera, etcétera. También tiene que ver este proyecto con salir del lugar de enunciación de lo urgente, ¿no? Lo urgente que es urgente y que tenemos que atender como ahora los incendios, por ejemplo, o sea, tenemos que hacer algo, tenemos que sentir que podemos dar alguna respuesta, aunque a veces nos sentimos también con mucha impotencia, ¿no? Creemos que también es importante ver aquello que se puede entender y concebir en un poco más largo plazo,
¿no? Y creo que a veces nos está costando salir de lo inmediato, ¿no? Estas son reflexiones un poco más profundas. Ahorita Vicky nos va a hablar sobre el 2019, bueno, no solo sobre eso, pero también sobre eso, que su artículo es muy revelador, muy interesante para entender lo que pasó en 2019 y que capaz no lo hemos podido discutir de esta manera en ese momento, pero han pasado 4 años, ¿no? Y recién estamos pudiendo ponerle nombre a estas cosas que han pasado y que son fundamentales ponerle nombre. O sea, es fundamental ponerle nombre a estas cosas, porque si no, seguimos cayendo en la necesidad de nombrar lo que pasa en este país, en el mundo, en la región, desde aquellos nombres, desde aquellas formas de nombrar la realidad que surgen desde el poder. Entonces, ese es un poco también el desafío de esta. En esta presentación vamos a comenzar dándole la palabra a Vicky. Bueno, después vamos a pasarle la palabra a José, que va a hacernos una introducción un poquito más puntual sobre lo que es el dossier de la Amazonía, que principalmente han coordinado con ARA, ¿no? Ellos son investigadores de la Amazonía que vienen pensando pues, cosas que pasan ahí desde otras claves. Y luego de José va a darnos algunas ideas y reflexiones Marxa, ¿no? Que ella tiene un artículo muy interesante en este dossier de la Amazonía, y finalmente unas reflexiones desde otros lenguajes de ARA. Entonces, quiero empezar. Voy a hacer una presentación de las y los autores a partir de la presentación que tenemos justamente. Y que son, digamos, presentaciones que cada quien ha escrito, ¿no? Entonces dice, Virginia Young, escritora y crítica literaria boliviana, tiene libros y artículos de literatura, como también de pensamiento crítico sobre temas sociales, de género y de cultura. Ha sido docente de grado y posgrado en universidades bolivianas. Su producción literaria, así como la reflexión crítica, está publicada en libros y revistas de Bolivia y otros países. En 2023 se publicó la segunda edición de la Antología del Pensamiento Crítico en Bolivia, elaborada en coautoría con Silvia Rivera. Bueno, en realidad Vicky no necesita mucha presentación. Muchas estamos aquí por escucharte, Vicky, y te damos la palabra. Muchas gracias, Juan. Sí, quiero comenzar ratificando, porque esas son esas cosas que olvidamos y que no hay que hacerlo, me parece, testificando que sí nos han pagado por hacer este artículo. Y ese para mí es un logro en la vida, porque creen que los escritores vivimos de la nada. A veces también las ONGs hacen eso, el Estado hace eso, ¿no? Te piden, nos puedes dar una charlita, y no te dicen que te van a pagar y no te pagan. Hace poco se organizó un encuentro de escritoras en Oruro y exigía a la ONG que les pagaran a las escritoras, porque no es que vivimos del aire, pues no. Y si bien para muchos escribir es un hobby, para otras se nos da la vida en escribir. Así que muchas gracias. Agradecer a todo el equipo que ha trabajado en esto. Y bueno, no me voy a referir al 19, aunque sí de refilón, porque leyendo los artículos de la primera parte de esta revista, que digamos son los artículos políticos, entre comillas, los otros también son, pero digamos el tono político de lo que llamamos política, lamentablemente también bien recortado, como si lo de la Amazonía no fuera, claro que es también. Pero aquí estamos hablando del 19, del 24, etcétera, ¿no? Y me doy cuenta que entre los artículos, tal vez salvo ese hermoso artículo de Alison Spedding, que va por otro lado, y en ese sentido es lindo la revista, los otros artículos tienen que ver con dos temas comunes que me han llamado totalmente la atención, incluido el mío. Que por una parte hay esto que estaba diciendo Oscar, una revelación de cómo el lenguaje ya no califica las cosas, ¿no? Que decir vivir bien ya no significa lo que significaba el 2005, que decir madre tierra ya no significa lo que significaba el 2006, y entonces todo eso es el vaciamiento de los sentidos de las palabras. Y por otra parte, recorre también en estos artículos un rechazo a lo que sí se llama izquierda en este país, a las prácticas, ¿no? de la
de la llamada izquierda. Yo quiero decir que cuando hay crisis porque hay crisis del lenguaje. El lenguaje sería la última marca de la crisis social. Cuando ya las palabras ya no contienen lo que se dice, ahí sí estamos hablando de crisis. Todas las otras pueden ser precrisis, procrisis, no sé qué decir, antecrisis, casi crisis. Pero cuando las palabras ya no contienen lo que queremos decir, ahí sí que ya hay crisis. Y una crisis de gran tamaño. Por eso es que los poetas vivimos en permanente crisis, buscando las palabras exactas. Y entonces, cuando también entra dentro de esto la izquierda, yo sí me ratifico en este criterio, pero además poniendo una cosita antes, porque ya he oído esto, ¿no? De decir, eres de derecha. No me frieguen, no soy de derecha. Pero sí, habiendo estado metidísima en la izquierda desde muy joven, en la izquierda más dura, etcétera, etcétera, con todo conocimiento de causa, sí puedo decir que hay una crisis de qué. Y además, ¿desde dónde viene? La otra vez he oído algo y he dicho, wow, parece que fuera cierto. Que viene desde que se cayó la Comuna de París y se instauró la Revolución Socialista de Octubre. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los ideales de libertad y demás se hicieron Estado. Y tengo la impresión que sí, ahí comienza ¿qué? ¿Qué es lo que comienza? Porque no solamente tendría sentido decir, los de izquierda, no sé qué cosas se han pasado al otro lado, ¿no? Ya no tiene sentido esa acción, pues tiene sentido porque estamos hablando de eso precisamente, ¿no? Y tampoco tendría sentido decir solamente esto que era antes izquierda o de derecha, sino que significa también un análisis que es parte de la crisis, la necesidad de pararse y hacer un análisis moral. Porque ser de izquierda no solamente es que el pueblo, que la revolución, o pónganlo de la revolución permanente o en la versión que ustedes quieran, en realidad es un hábito, es una forma de relacionarse con el mundo, es una forma de parar, es una identidad. Es duro, es fuerte, es una carcasa muy dura, que por mucho tiempo ha soportado incluso actitudes que a mi modo de ver son inmorales. Y lo digo autocríticamente, mi artículo tiene ese sentido de ser autocrítico. Porque una cosa que me parece que también ya ha hecho crisis es esto de, por ejemplo, esa doble vida que teníamos y eventualmente tenemos los izquierdistas. De hablar de los que ayer cuando he visto en la tele a una exministra hablando de los pobres, es que esta era una marcha de los trabajadores del agro y nunca decía la palabra cocaleros, ¿no? Pero además, y cuando alguna vez le preguntaron dónde estudian sus hijos, en el Calvert, entonces se me hace un rollo, no aguanto esa doble moral que se ha vuelto una forma de vida que ha sido sustentada por el Estado, por las ONGs, por la cooperación internacional, que en realidad, ¿qué tiene? Tiene el gran privilegio de hablar del otro. Yo creo que ya el TIFNIS, todo lo que hemos hecho por el TIFNIS, a mí por lo menos me ha dado la medida de lo que podría ser una actitud crítica con la izquierda, que es no hablar de los del TIFNIS, sino apoyar lo que ellos hacen. Pero además tomar tu propia identidad, ¿no? Los izquierdistas no somos vecinos, nunca somos jubilados, nunca tenemos reivindicaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los otros. Bueno, ya basta. ¿Qué por qué? Como decía Milan Kundera, este escritor checo, es como que cabalgábamos sobre la historia.
Es decir, nosotros podemos, esto va hacia allí, esto va hacia allá, dentro de los, no sé qué cosas, si tomamos este camino, si este candidato gana, va a ir por allí, si parados encima de la historia, incapaces de hacer la nuestra. Y por eso es que yo más bien participo de las formas de la micropolítica y cuesta deshacerse de la macropolítica. Si algo nos ha enseñado la izquierda es que el Estado es el asunto. Entonces los partidos, los gobiernos, las agendas, las alianzas. Pero ahora, ¿quién? ¿Pero ahora por quién vamos a votar? No, nunca hemos tenido derechos. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que recorre esta revista en estos artículos. Y yo solamente quería decir, porque además son los años también que enseñan, bendita sea la ancianidad. He estado acordándome del lindo artículo del Mijail Miranda sobre los TikToks, y él también protesta contra los izquierdistas que no vemos en las redes y que son encima gerontocráticos, ¿no es cierto? Pero al venir yo tenía aquí en el minibús, ¿no? Tenía aquí un muchacho y aquí otro, y cada uno veía sus TikToks, y yo decía, a la vaina, pero tampoco de ser autoritarios, porque eran sus TikToks de cumbia y eran sus TikToks de taleros. Entonces, claro que me gusta la cumbia, me gusta el metal, pero no me gusta que me impongan. No me gusta que me impongan. ¿A título de que yo tengo que oír eso? Entonces, este tipo de actitudes autoritarias son realmente muy propias de esa izquierda que se creía cabalgar sobre la historia, ¿no? Y yo creo que en esta revista hay muchos elementos de debate. Por ejemplo, hay algunos que todavía hacen referencia al Estado, todavía hacen referencia o ese es su campo, todavía en el sentido de que pareciera querer salir de eso quien escribe, pero su referente es el Estado, ese que desde 1917 nos ha convencido que la política es el Estado o nada más, ¿no? Y hemos descreído de nuestras fuerzas, nos han confiscado nuestras propias fuerzas. Y en ese sentido, aquí hay mucha propuesta para debatir, y me parece que ese es el gran tema que plantea. Tema del lenguaje, por supuesto, pero nada más establece que estamos en una crisis. Ahora viene la búsqueda de nuevos lenguajes, que eso seguramente se va a dar también con determinadas lógicas sociales. El lenguaje nos puede crear. Aunque es cierto que las tendencias autoritarias suelen querer crear lenguajes, cultura, idiomas, etc., ¿no? Y esto precisamente se puede ver en una retrospectiva. En mi caso, así ha sido este ejercicio autocrítico. Entonces, así como escritora y crítica puedo ver más allá de lo que supone el lenguaje, me he acordado pues de cosas y que he dicho, ¿cómo he dejado pasar eso? ¿Cómo he dejado pasar eso? Es decir, esas loas a la revolución estilo Gorky, que digo, está bien, pero no puede ser un manual, ¿no es cierto? No puede ser que tienes que ver Gorky, tienes que oír Silvio Rodríguez. Tienes que oírla, la negra, ¿cómo se llamaba la señora que tenía muy linda voz, no? Exacto. Entonces he dicho, ¿qué es lo que aquí ha sucedido? Han creado una cultura obligatoria de lo que debías hacer, y yo entonces he dicho, qué lindo cuando varios izquierdistas en la época de la universidad, vuelvo a repetir eso, y para que ya lo ha ido pido disculpas, pero son las cosas de mi patrimonio que recupero, ¿no? Nos peleábamos en las asambleas, uno era de los pro-chinos, los otros yo era pro-estalinista, me declaro, el otro era trotskista, el otro era de otra, y nos peleábamos. Además, era toda una puesta en escena, porque además pretendidamente académicos, ¿no? Decíamos, como decía Lenin, compañero, en la página 526 del qué hacer, así, y entonces, wow, ¿no es cierto? Y yo digo, es el gran invento, ¿no? Y nos peleábamos a morir. Y en los partidos, a mí me prohibían oír el rock, a mí me prohibían oír rock, porque era música del imperio.
había que oír a Silvio Rodríguez. Y seguramente los otros compañeros, entonces nos escapábamos después de las marchas y clandestinamente oíamos pues el rock de esa época. Nos olvidamos que este trotskista, porque teníamos que tener un espacio de resistencia. Y cuando es en la cultura, es más resistencia todavía, ¿no? Entonces, se dan cuenta lo que es oponerse a ese hábitus, es una cosa muy dura. Hasta las relaciones sociales y las de amor, la hemos hecho así, la moda, eres vegetariano, todo eso está rondando, eso que a la clase media nos encantó, nos sentíamos realmente cabalgando sobre la historia, ¿no? Cabalgando sobre si leías esto, si oías esto, si no sé qué, si no sé cuál. Se trata de desmontar. ¿Cuántas veces hemos oído desmontar? Pues este es un ejercicio para desmontarnos. Eso es lo que yo he querido hacer en este artículo. Eso es lo que estoy leyendo en estos otros, que invitan, por supuesto, al debate. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Creo que esa es una de las preguntas y, digamos, temáticas que nos han movido mucho en este texto. Y la verdad, yo al escribir el mío, pero también siento nosotros, es ¿qué hacemos con la izquierda? ¿No? O sea, para muchos de los autores, las autoras, ahí siento que ¿qué hacemos con el nombre incluso de la izquierda? ¿No? O sea, además hay un tema que siento que se toca tangencialmente en algunos, es cómo la izquierda está ligada a la idea del progreso, ¿no? Y cómo el progreso se ha vuelto incendios, el progreso se ha vuelto cambio climático, el progreso se está volviendo esto que estamos viviendo, ¿no? Esto que parece el apocalipsis, ¿no? El progreso. Y bueno, ahí también viene una discusión, que esta discusión ha sido planteada por José Octavio y que le da nombre a la revista, que es la idea de lo salvaje, ¿no? Entonces, en clave salvaje, ahorita nos voy a explicar por qué, pero viene justamente también en esta discusión de poner, digamos, en cuestión la idea del progreso, de lo civilizado, como aquello que buscamos y que la izquierda nunca ha renunciado a buscar, ¿no? En algún momento fue la izquierda lo que nos dio, después los zapatistas nos pusieron la idea del abajo, ¿no? Y un poco la vuelta de tuerca que se quiere dar aquí también es como la idea de lo salvaje que nos pone también en otro lugar, porque el abajo no necesariamente ha renunciado también a la idea del progreso. Hay mucho de progreso todavía en el abajo. Y bueno, esa es una discusión que ahora nos va a contar José y también nos va a hablar un poco del dossier temático. Espera, no te presento. José Octavio Orzac Molina es historiador, formado en la Universidad Mayor de San Simón, actualmente candidato a doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York. Su trabajo se ha centrado sobre diversos aspectos de la historia de la Amazonía, principalmente el vínculo entre la colonización de poblaciones independientes, civilización y barbarie, los pueblos no reducidos en el auge de la Goma, Bolivia 1880-1912 y los avances de las fronteras económicas, circuitos económicos durante el auge de la Goma en Bolivia 1880-1912. Estas reflexiones también han permitido entender el rol de los procesos de colonización en los procesos mismos de formación del Estado-Nación boliviano en algunos artículos que... Muchas gracias, Oscar. Solo pequeña corrección, es de la UNSA. Este de aquí de La Paz. Estoy escuchando. Sí. Bueno, sí, lo que yo quiero hablar un poco y contar es un poco de esta parte que es el dossier temático, que es el dossier que en este número está centrado en la Amazonía, ¿no? Y contar un poco que esto parte de algunas reflexiones que teníamos en el CESP y que nos permitieron hacer un evento el año pasado denominado Repensar la Amazonía, ¿no? Porque creo que es muy fácil evidenciar y poder ver en las redes sociales, en las noticias, que realmente estamos cargados de lenguaje que habla sobre la Amazonía de distintas formas, ¿no? Principalmente el ambiental, principalmente ajeno desde lo urbano también, ¿no? Entonces yo creo que usando esta idea que me gusta mucho de la esta idea de desmontar, creo que es muy importante que mientras hacemos esas denuncias, porque hay que hacerlas,
hay que también pensar en cómo desmontar nuestros lenguajes y nuestras formas de concebir la Amazonía, ¿no? En ese sentido, creo que viene mucho esta reflexión que hemos tenido entre los tres, con Ara, con Huáscar, de por qué pensar en enclave salvaje, ¿no? Y la palabra salvaje tiene una connotación histórica muy pesada dentro de lo que es la historia de Bolivia, dentro de lo que es la historia de los orientes, y hace referencia siempre a estas poblaciones independientes que se les ha quitado toda posibilidad de actitud económica o política o de resistencia, ¿no? Y uno puede ver en fuentes históricas y vemos cómo se reproduce también en distintos momentos históricos, no solo está anclado eso. Entonces yo creo que esa apuesta por pensar el enclave salvaje era una apuesta por decir, pues hay que ir quizá un paso de radicalidad por fuera de todo esto que estamos viendo, ¿no? Algo que salga, que rompa esa independencia histórica, no sé, ¿no? Esa es un poco mi perspectiva. Creo que cada uno, Ara o Oscar también le ha puesto un poco. Y creo que eso es lo lindo también, ¿no? Poder interpretarlo, a qué nos hace referencia, a qué nos hace pensar. Yo quiero ser muy breve y hablar un poco sobre esta parte de qué significa también repensar. Yo creo que es pensar también en estas categorías con las que hemos estado pensando la Amazonía y desde dónde, ¿no? Recién leía un texto muy lindo que hablaba sobre esta idea de las cartografías, ¿no? Las cartografías de la Amazonía no simplemente están en esos mapas y en esas líneas que te van a delimitar dónde acaba un país, comienza otro, dónde termina un municipio. También son mapas mentales, ¿no? También son esas categorías con las que hablamos. Entonces, y esas categorías son también de qué cosas no estamos hablando, porque al categorizar, al crear una cartografía, estamos dejando muchas otras cosas de lado. ¿Qué otras historias no estamos hablando, no? Yo creo que la idea del dossier es justamente pensar en actores, en las voces, en un proceso en el cual también nosotros nos podamos poner ahí, cómo nosotros estamos hablando y reproduciendo tantos discursos y categorías que existen sobre la Amazonía, ¿no? O sea, veía, por ejemplo, hablar de la Amazonía simplemente como un espacio natural, que es el pulmón del mundo, es una reducción brutal, ¿no? Estamos borrando historias, estamos borrando relaciones, estamos borrando tantos momentos. Y yo creo que ese es un punto central, ¿no? Hacer esa autorreflexión crítica y decir qué no estamos contando. Y hay otro punto también que es central, que es pensar cómo la Amazonía, junto a otros espacios de los orientes, como el Chaco y la Chiquitanía, también yo creo que aplica muy bien, han sido pensados como esos espacios de frontera, ¿no? Una frontera creada, una frontera que había que actuar sobre ella, pero que siempre, digamos, han sido hablados como espacios ajenos a esa gran macropolítica, han sido pensados como espacios que no entran en diálogo necesariamente con los procesos, por ejemplo, de la gran historia boliviana, ¿no? Entonces, esa idea también de cómo hablar o pensar esos espacios y esas cosas que no estamos diciendo y esos actores que no estamos mencionando, nos hace repensar incluso este otro lado, ¿no? Yo creo que ese es el punto también, no separar. No tenemos que separar más porque estamos pensando en que estas son relaciones mutuas, ¿no? La forma en la que se ha pensado la civilización en su momento, la modernidad, el desarrollo, que para mí son conceptos que van de la mano, son conceptos que se los han planteado desde los centros de poder. Y aquí también hay que hacer una reflexión, ¿cuáles son esos centros de poder, no? Evidentemente, los centros políticos, históricos del poder, pero también pensar y empezar a reflexionar, por ejemplo, sobre el rol de Santa Cruz, ¿no? Entonces yo ahí hacía una provocación en el artículo y decir, cuando nosotros vemos históricamente esto, pareciera que es una disputa de quién puede civilizar, desarrollar, modernizar mejor la Amazonía, ¿no? Esas disputas entre industrialización, marcha hacia el norte, o modelo cruceño de desarrollo, terminan hablando un lenguaje común también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el objetivo del dossier, pero también justamente pensar en esas otras cosas, otros formatos, pensar en historias, en cuentos, en actividades, en personas que están también viviendo en estos espacios y teniendo que enfrentar un montón de violencias de todo tipo, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo. Yo creo que, como estábamos hablando al inicio, es muy heterogéneo, van a haber muchas voces, van a haber muchas perspectivas, y yo creo que eso es parte en este caso, de pensar la Amazonía. Hay que complejizar, no podemos reducirla a algo tan sencillo, a unas fórmulas tan establecidas. Entonces, sin más, sí me gustaría como darle la palabra a Marxa
Y bueno, voy a hacer primero presentarla y tal vez entrar ya a más detalle de todo esto que les estaba hablando. Dos cositas antes de darle la palabra a Marxa y a partir de lo que ha dicho José. Todo eso que ha dicho, le hemos dicho a la ilustradora que nos ha acompañado acá, que es Adriana Herbas, ¿no? Así de complejo le ha dicho. Y ella ha hecho esta ilustración que a nosotros nos parece muy bella, muy hermosa y que recoge muchas cosas, ¿no? Entonces, también hay un agradecimiente muy grande a Adriana, porque no lo hemos dicho, por ese esfuerzo que ha hecho también de tratar de entender muchas de estas discusiones en esta ilustración. Y una cosita más antes de que me olvide, que me he olvidado decir que es importante, que es a las autoras, a los autores les hemos pedido cuando nos hemos comunicado con ellas y con ellos, que hagan un dibujo libre. Me acuerdo incluso a es un poco un dibujo libre, ¿no? Y ese llamado a hacer un dibujo libre era como decir, ¿de qué necesitamos hablar en este tiempo? No como se van a dar cuenta, por eso también la heterogeneidad de los textos es porque quienes han escrito se han puesto a pensar en qué necesitamos o de qué necesitamos hablar, cuáles son los temas importantes. Entonces, no es tanto un libro sobre o una revista en la que los artículos hablan sobre lo que los autores saben, sino la reflexión que tienen los autores y las autores sobre lo que saben. Y eso creo que también es importante, porque no va como a cerrar una discusión, sino en todo caso a abrir discusiones, ¿no? Y bueno, Marxa nos da una mirada sobre la Amazonía súper interesante a partir de estas palabras. Bueno, Marxa dice, soy parte de varias tramas de mujeres y luchas antipatriarcales, con mamás, investigadoras, trabajadoras, habitantes de laderas paseñas, todas precarizadas, compañera de sendas de Julián y cósmica, y parte de la maestría de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Marxa. Muchas gracias. Un agradecimiento a ustedes, compañeras, compañeros, por la invitación a escribir. Yo me disculpo si tengo que salir algún rato. Tengo asma y este humo me ha afectado. Entonces, considero que también me he enfermado junto con la Amazonía, junto con la tierra. Entonces, dicho esto, no voy a, como me parece un poco vanidoso decir que voy a contarles lo que dice cada artículo. Creo que cada uno de ellos, cada autor, cada autora, ha puesto lo que dicen en sus palabras, en sus formas, de una forma polifónica, porque son muchos los estilos. Hay un compañero que lo ha puesto desde su vivencia del territorio, que me parece que estaba aquí y que se tuvo que ir. Pero creo que es un mosaico necesario de reflexiones, de vivencias, y que a lo largo de estos años, o sea, revisando todo lo que se escribe de la Amazonía, creo que sí es necesario pensar nuevas formas de acercarnos, ¿no? Generalmente han sido datos que no los estoy desconociendo, la importancia que tiene de conocer como este conocimiento científico, ¿no? Que es muy especializado, que requiere estancias en campo de años. Hay especialistas que han vivido toda su vida en la Amazonía y que por lo tanto tienen un conocimiento inmenso, ¿no? Que se valora, que se ha recogido en diferentes cuadernos, estancias. Lo pueden visitar en línea cuando así se pueda. Hay muy buenas investigaciones históricas y de todo tipo, ¿no? Pero creo que sí es necesario ir incorporando otros lenguajes, y sobre todo porque Bolivia está encaminada a ser un lugar de metrópolis, o sea, va a ser urbana dentro de poco, ya somos urbanos, y desde ahí lo que se ha visto con la humareda que estamos sintiendo y que nos estamos enfermando ha sido sí indignación, pero luego un olvido, porque es parte de nuestros olvidos, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de escribir, y a riesgo de sonar un poco autorreferente, a mí me parece importante situarnos, ¿no? Y que cada quien hable desde su lugar. Es un poco el ejercicio que también mencionaba Vicky ahora. Yo he sido una persona que ha acompañado
a las movilizaciones campesinas del 2000 al 2005. He estado con la Federación, las 20 provincias de La Paz, 5 años de movilización con la FEJUVE Alteña, de ese entonces, del 2000 al 2005, en la Guerra del Agua, en la Guerra por la Nacionalización de 2005, en la Guerra del Gas. Vengo de esa raíz, de una raíz que en Beni me dirían colla, porque mis abuelos fueron expulsados por el proceso de exvinculación de fines de 1800. Y de esa raíz, que es la que describo también, ha sido como esa vinculación con otro territorio que me era muy ajeno hasta el 2005. Porque toda la narrativa política, de la gran macropolítica que se hizo, nacionalización, sobre todo, que quedó plasmada en la Agenda de Octubre, que ahora la reflexiono de manera crítica, fue hecha a partir de una historia de enclaves urbanos, pero también de enclaves de trabajadores, y que no había visibilizado lo que estaba pasando en otros territorios, ¿no? Y que cuando en 2003 se dijo nacionalización, ya se invisibilizó lo que las comunidades habían planteado sobre ese mismo gas por el cual nosotros habíamos salido a pelear, ¿no? Que nos convocaron a la defensa de los recursos naturales y era la tónica del momento salir así. Entonces, desde esta experiencia histórica, años después, fui a casi vivir a las comunidades del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Seco, en el Tigre. Y cuando Huáscar hace un tiempo me convocó para escribir, yo dije, no sé, yo soy colla para empezar, he estado en el territorio por mi maternidad muy complicada, no he podido regresar, pero también por críticas que tengo hacia las instituciones que estaban dentro del territorio, que también debo ser muy sincera respecto a eso y por lo cual yo me alejo, ¿no? Cuando empiezo a ver cómo el Estado y varias instituciones van pudriendo lo que se generó tan poderosamente el año 2011 en el país. Entonces, yo creo pues como que situar esa discusión es muy importante, ya que la mayoría de la población ahora es urbana. En el mismo Beni, Trinidad está creciendo, pero está creciendo con zonas también muy precarizadas, ¿no? Porque ahí, a esas zonas es donde van nuestros hermanos que salen de las comunidades. Mucha gente que yo conocí en el TICNIS ahora vive en Trinidad y no quiere regresar precisamente porque hay un proceso de violencia increíble que ha crecido desde el 2011, 10, desde las primeras veces que se hizo la movilización, ¿no? Entonces, hablar desde ese lugar situado, como me habían convocado de la Amazonía, para mí fue complicado y fue un desafío, porque yo no, y lo aclaro en lo que escribí, no quiero hablar por otros. Las dirigencias, o sea, las organizaciones indígenas han tenido sus voceros, tienen sus dirigencias, tienen sus procesos, y como digo, tienen sus silencios, tienen sus historias, y que por lo tanto esta reflexión parte más bien de un aprendizaje que tuve con las comunidades, y en especial con las mujeres del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Seco, que es lo que me ha quedado, ¿no? Y que tal vez podemos llamar ese espacio de la micropolítica, cuando íbamos a la cocina y cuando cocinábamos y cuando encendíamos el fogón, y creo que eso es lo que sustenta la vida también, y a partir de ahí fue un desafío que casi implicó como una forma de autoformación. ¿Qué puedo decir yo, una persona que vivo en Villa Victoria, una ladera casi colindante con el Alto sobre la Amazonía? De lo que había aprendido junto a las mujeres del TINIS, aquel 2012 cuando se hizo la resistencia a la consulta trucha, ustedes recordarán que se impuso finalmente de una manera totalmente amañada, ¿no? Con todo lo más podrido que pudo haber representado el Estado boliviano en las comunidades, porque las consideran frontera. Y por eso el Ministerio de la Presidencia puso ahí, ¿no?, el cuartel ecológico Juan Maraza, tomando el nombre de un cacique además, ¿no?, indígena. Entonces, yo, partiendo de eso, que siempre he habitado espacios andinos y he compartido años de mi vida también en el territorio indígena, viendo también cómo las comunidades participaron, ni siquiera tenían a sus dirigentes ahí para la resistencia a la consulta trucha, se organizaron, y es una historia que quedó absolutamente borrada, porque primero las hermanas hablan yuracaré, mojeño, y eso no sale, y necesitan traductores, ¿no?, que puedan decir esa experiencia de español. Yo
por esa misma situación no quiero asumir ese papel, pero puedo decirles ese aprendizaje que tuve y que por lo tanto quise pensar lo que nos relaciona con la Amazonía. Y por eso lo que escribí se llama, ya a eso de hacerles un spoiler, se llama La Amazonía que nos habita. Y he pensado en dos cosas fundamentales, que hay una memoria grande que se ha olvidado y que hemos olvidado absolutamente todos, que es la relación que tenemos como zona andina con la Amazonía. Y que las lecturas políticas reduccionistas de un lado y del otro lo han borrado absolutamente. Y es una memoria de las grandes y pequeñas estructuras. Y haciendo una investigación, que fue casi un proceso de autoformación también, porque yo quería plasmar por qué es importante la Amazonía, el Chaco, el Pantanal, para nosotros que vivimos en zonas andinas, ¿no? Y lo que vi y lo que fui escribiendo es que ciudades como La Paz, ¿no? Dependen totalmente de lo que pase en el bioma amazónico, porque además no es la Amazonía, son las Amazonías. Solamente en este sector de Bolivia se dice que hay 50 ecosistemas dentro de la Amazonía, entonces por lo tanto deberíamos hablar de las Amazonías, no solo de una Amazonía que lo consideramos algo verde y lejano, que a veces apoyamos y pobrecitos indígenas están así sufriendo. No, la memoria larga de las grandes y pequeñas estructuras nos dice que es una historia de millones de años, que la Amazonía es Amazonía cuando surgió en los Andes, ¿no? Cuando se mueven las placas tectónicas y se eleva 3 kilómetros arriba en la zona de los Andes, ahí también se conformó la Amazonía. Y fue un proceso de ida y vuelta que continúa hasta ahora. Y es algo que se ha olvidado, es algo que se ha desconocido. Se desconoce que la ciudad de La Paz, especialmente la ciudad de La Paz, tiene una cuenca amazónica, ¿no? Nuestra agua y la humedad que entra por la zona sur es lo que viene de la Amazonía, ¿no? Y lo que viene de la Amazonía aquí en Bolivia, a su vez proviene de Brasil. Por eso dependemos tanto de la Amazonía brasileña también, que ahora está, o sea, es como de los grandes desastres, catástrofes, y tal vez ya no existan palabras para lo que está pasando también en Brasil, ¿no? Y que solamente lo visibilizamos cuando hay humo, cuando se empieza a dar asma, y cuando desaparece el humo también desaparece nuestra preocupación, como está pasando ahora. Pero esas son las grandes escalas que yo apelo a que volvamos a recordar y tengamos un poco de humildad frente a todos esos procesos históricos de miles de millones de años, porque la Amazonía surge cuando surge la vida en el planeta también. Entonces, y no, muchas veces olvidamos y no alcanzamos a imaginar, ¿no? Que cuando estamos viendo un árbol de mara, que cuando estamos viendo un fruto amazónico, estamos viendo una historia de millones, de miles de millones de años, que tiene incluso su propia forma de notación, porque es muy antiguo, ¿no? No sirven en nuestras nociones de matemáticas más comunes. Eso primero, ¿no? Pero que toda esta relación que tenemos con la Amazonía, que es tan importante y es mutua, ¿no? Porque los glaciares dependen también de esta lluvia que llega, pero la Amazonía también depende de los glaciares, de los ríos, que ahorita también están tan contaminados y etcétera, ¿no? Y hay una sequía histórica ahora mismo en la Amazonía brasileña que estamos viendo como otro desastre. Pero todas estas formas de relación no serían si es que no tomamos en cuenta lo que también se ha desarrollado históricamente ahí, que son los, bueno, les llamamos ahora pueblos, no, tal vez Octavio tenga más idea como historiador de cómo se denominaban ellos mismos y cómo se veían, ¿no? Y que fue una constante de comunidades que viven y habitan históricamente ese lugar, que se reconocieron en los años 90 como indígenas, y que ha sido una historia olvidada, reducida por las élites políticas, económicas también, y también por el proceso supuestamente plurinacional del Estado boliviano. Porque en el momento en que estuvimos en la consulta, el Estado boliviano entró como cualquier partido político como el MIR, ¿no? Cuando entró a repartir motores, les llevaba regalos, y es un poco lo que también cuento a forma de crónica en esta historia del proceso de resistencia a la consulta, ¿no? Que finalmente, bueno, se detuvo la carretera, pero creo que
también fue un punto de inflexión para todos, ¿no? No es solamente que recibimos el uno. Si las comunidades que defendían la Amazonía, sus formas de vida, que todavía no interrumpen el proceso natural, los ciclos naturales, fue también por estos silencios ominosos que se tuvo en el 2012, 2011, ¿no? Desde las ciudades, peor desde los niveles estatales, de todos los tipos de nivel estatal, incluso institucional, de todas las formas, ¿no? Porque lo que se hizo allá adentro fue una destrucción y pudrimiento, ¿no? Así cayó, y por eso también, por ese proceso político, estamos respirando humo ahora, y ahí se cuenta ya, y se está diciendo que son 7 millones de hectáreas quemadas, 2 veces la superficie de Tarija. No nos podemos imaginar, o no entra en nuestra cabeza, que 2 veces el departamento de Tarija se ha quemado este año solamente. Creo que también es uno de esos silencios que han estado, como todos los años, reproduciéndose ahí, ¿no? O sea, cuando cae la subcentral indígena Tignis dividida, cuando empiezan a golpearse entre hermanos, entre padres, entre hijos, cuando llegan las avionetas del Estado plurinacional a regalar cosas a cambio de su apoyo a la carretera, con unos intereses macro allá atrás, creo que ha sido también una caída política que la vivimos hasta ahora. En el territorio hay un ingreso del narcotráfico terrible, ¿no? Y como es que no está pasando solo en el Tignis. Si ustedes ven el norte integrado y nos imaginamos un mapa, todos estos territorios que están al lado de la frontera soyera, ganadera, que es lo que ahora se puede contabilizar, porque hay lugares donde no hay ni siquiera medidas para contabilizar lo que está pasando, que son los llanos de mojos. No hay, ahí no se puede ni siquiera calcular la deforestación o la destrucción. Y Beni es el segundo departamento que ahorita está con las mayores quemas, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo como pretendía mirar a partir de lo que había escrito, desde una postura, por supuesto, crítica, porque yo ahí en el territorio era colla, era mujer, y mi espacio era con las mujeres de las comunidades, en las cocinas, como les había dicho a un inicio. Pero creo que también en este sostenimiento de la vida es clave también mirar estas cosas que fueron pasando en las comunidades y que siguen pasando, ¿no? A forma de resistencia como mínima, muy pequeña, aplastada por todos los poderes, ¿no? Olvidada, denostada además, porque es lo que se hizo a través de la propaganda gubernamental, aplastarlos hasta seducirlos porque los querían ver así, ¿no? Y en las comunidades sigue, a pesar de todo lo que está implicando este proceso tan violento, ¿no? Porque lo que estamos viviendo ahorita es una transformación de la Amazonía, así como fue el proceso colonial con las minas de Potosí en 1500 y tantos, es lo que está pasando y lo que ha venido pasando y lo que va a seguir pasando, porque el nivel ya de catástrofe es demasiado grande que ya lo estamos sintiendo a miles de cientos de kilómetros, ¿no? Del lugar donde está pasando, ¿no? Entonces son diferentes, son Amazonías, Chaco, Chiquitanía, la zona de Ascensión de Huarayo es otra zona que está absolutamente cercada, porque no solamente son los incendios, narcotráfico, minería, incendios, ganadería, tráfico de tierras que vienen de muchos lados, tráfico de especies, tráfico de mujeres para alimentar la voracidad minera que está llegando ahí. Entonces realmente estamos hablando de dimensiones muy grandes como de no solo ecocidio, genocidio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que una invitación puede sonar como muy, no sé, como que no tiene salida y etcétera, pero son las mujeres las que están resistiendo. Y a través de esta lectura es lo que yo quise mirar, porque aprendí con las mujeres de las comunidades siempre hasta lo último, hasta lo que más se da, mirar el sostenimiento de la vida, porque es lo que se está tratando de hacer. Ahorita hoy día que fueron evacuadas las comunidades de Monteverde, ¿no? Hay mujeres que están denunciando, hay mujeres que se están movilizando, están procesos muy pequeños y bueno, entonces es como esa mirada histórica. Creo que yo podría concluir con esto. Primero,
que para pensar la Amazonía se debe dejar de pensar desde un lugar de tutelaje, que se ha hecho mucho con las comunidades, hablar por nosotros, ¿no? Yo digo lo que aprendí, pero no puedo sustituir la voz de los hermanos, hermanas que están ahí, en el territorio, viviendo en carne propia lo que se está mirando. Y en todo este proceso de pudrimiento también, yo podría decir que también fue porque hubo una sustitución de voces, ¿no? De gente que de repente aparecía abanderando desde la ciudad, desde un proceso poco crítico. Entonces, esa es una de las cosas que tengo claro, una recuperación de la memoria de estas escalas macro y micro, que van de un honguito así chiquitito en las raíces de los árboles de la Amazonía, hasta esta gran escala que son de los vientos que nos llegan, que todo está conectadísimo y que nosotros, por supuesto, también estamos ahí. La pregunta era, estamos llegando al tiempo en que no solo los humanos, digamos, el sistema capitalista está a punto de romper este equilibrio que se había creado en miles de millones de años. Y la respuesta parece que sí, ¿no? Porque se habla de que estamos al filo, al 2050 o 2030, de la muerte masiva de la Amazonía. Y ese es el título científico que le han puesto, es muerte masiva. No va a haber posibilidades de retorno. Y esto en las ciudades, obviamente, que también va a ser un cataclismo, como ya lo está haciendo. Entonces es una invocatoria a pensar, esto es una invocatoria a dejar de mirarnos del tutelaje, y es algo que compartía mucho con el texto que tampoco voy a spoilearles, pero creo que hay que pensar estos procesos de colonialismo, cómo se ha mirado, cómo miramos la Amazonía, cómo desde el oriente esas reducciones políticas nos miran también a la zona andina, cómo se ha borrado a las zonas intermedias al pie de monte en estos binarismos empobrecedores y que al final están permitiendo la devastación absoluta de estos territorios. Entonces, pensando también en las luchas de las mujeres, podría ser esa desinvocatoria, y ahí como en todos los artículos se habla mucho de esto desde lo histórico, desde las luchas de las mujeres, desde voces de cómo te relacionas con ese entorno. Entonces yo creo que es un texto muy importante porque nos invita a pensarnos desde otros lugares muy críticos con nosotros mismos, que creo que es un primer paso para poder mirar también otros territorios y vernos como en espejos, o tal vez no, pero vernos al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Marxa. Creo que la convocatoria que tú haces en realidad es un poco el sentido también de la revista, ¿no? O sea, y yo creo que nos va a hacer mucho más sentido el año que viene, digo ya desde ahora, pero el año que viene, lo que vamos a vivir en ese grado de descomposición política estatal, en ese escenario político, es desde dónde politizamos, ¿no? Yo creo que las claves que pone Marxa y que ponen muchos de los autores son fundamentales, ¿no? O sea, creo que no se trata de apostar toda nuestra energía a cuál va a ser el mejor candidato, o más bien el menos malo, ¿no? Sino nuestra energía tiene que estar en politizar desde otro lado, ¿no? Y creo que esa es un poco la apuesta, bueno, aquí claramente de Vicky, de Marxa, y creo que es urgente hacerlo, o sea, porque no hay dónde perdernos, o sea, esto está pasando ahora, ¿no? Lo que dice Marxa. La última exposición es de Ara. Ara es también parte del comité editorial de esta revista. No es investigadora, digamos, del CES, pero es una investigadora invitada, con la cual hemos venido dialogando desde ya hace un rato. Ara es investigadora, escritora y periodista, trabaja alrededor de geografías afectivas y del cuidado, memoria y vitalidad y pedagogía. Estudió ciencia política con opciones en antropología y filosofía en la Universidad de los Andes, Bogotá, y una maestría en estudios de antropoceno, geografía en la Universidad de Cambridge. Tiene la palabra. Ay, no sé, todos deben estar con sus corazoncitos latiendo después de lo que ha dicho la Marxa. Y yo, sí, porque yo trabajo con la Amazonía y es muy fuerte, ¿no? Todo esto que ha dicho, pero aquí ay, no sé, estoy emocionada.
Les quiero contar una historia y siento que es como un árbol que está siendo quemado, que está siendo incendiado, pero que no ha muerto. Y de eso les quiero hablar, porque sin duda los lenguajes son desnutridos, estamos desnutridos para comprender lo que está en juego en los territorios, pero sobre todo en cómo decidimos habitar la tierra. Y para mí ha sido una provocación muy, muy linda, muy bella en realidad escribir este texto, porque me ha ayudado a pensar por qué hago lo que hago, y es la permanencia de un campo vital. Y he entendido eso gracias a los cuentos que me ha contado Mariana Rodríguez, una amiga que vive en Cobija, de pueblo Yaminagua, y que ella, como yo, también trabajamos en temas de educación, y ahí ha nacido nuestra complicidad, y estoy profundamente agradecida por haberme dejado ser su oído para ser receptora de sus cuentos, los cuentos que sus abuelos le contaban. Entonces, ¿qué he podido aprender de transcribir los cuentos y editarlos y escucharlos? Que ha sido el trabajo más bello que he tenido. Con la revista también ha sido de los trabajos más bellos que he tenido, pero de los cuentos. Y pienso que está en juego cuando narramos, cuando nos escuchamos, cuando contamos historias. Y siento que ahí estamos abriendo una senda para la atención. Y cuando la atención está en nosotros, el otro entra en ti, así como tú entras en él. Pero ese otro que cuenta está compartiendo el mundo de maneras mucho más múltiples y diversas que ella misma o que él mismo. Entonces, la senda que se abre con la narrativa y con la narración es muy generosa. Es un espacio generoso. Por ejemplo, hay un cuento de un hochi, que es un roedor de la selva, y lo conocemos normalmente porque es el único animal, dicen, que sabe pelar el coco o abrir el coco de la almendra que cae de los árboles en el monte. Y el cuento se llama La mujer hochi, y es donde una familia está muy preocupada porque tiene un joco, un zapallo amazónico. Y el hochi se está comiendo este zapallo, que es su alimento para su hogar, y lo matan. Pero entonces ese hochi no estaba solo y tenía una mujer, una esposa. Entonces la mujer está sedienta de venganza con esa familia de humanos y decide ir a matar a la familia, y de forma desgarradora les corta con sus garras los cuellos. Pero es impresionante, cuando yo escuchaba y transcribía este cuento, pensaba que el cuento era muy sabio porque mostraba la igualdad de intenciones existenciales que había entre la familia de los humanos tratando de alimentarse, y la sensación del hochi, de la mujer hochi, de dolor. Y en el acto de que un humano haya podido hace años, décadas, y quién sabe cuánto tiempo, pensar en cómo un cuento puede hacer una sanación del proceso de haber matado al hochi y reconocer que ese territorio también es suyo, me parecía que había ahí un ejercicio humano muy bello con su propio alimento, que también es un ser que habita el mundo. Entonces, ¿qué hace un cuento? Pienso. ¿Qué hace un cuento de la Amazonía y en general un cuento? Y es que es productor de espacios. Es productor, y como hemos visto, es productor de espacios generosos, atentos y amplificadores, porque nosotros empezamos a vivir con más seres que nosotros mismos. Y incluyendo con quienes estamos compartiendo nuestras geografías. Entonces, un cuento hace modos de estar en el mundo, una forma de estar en el mundo. Y esta forma de estar en el mundo parece que no es solo estar, sino es un bienestar, porque estamos dando de nosotros en nuestra escucha y en nuestra narración.
y por qué estamos siendo generosos en nuestra forma de atención. Sí, y creo que la propuesta que he tratado de hacer en el ensayo es que los cuentos no tienen punto final en la medida en que pueden hacernos conversar. Y eso es bien impredecible, la conversación que surge. Y por eso el texto se llama Sin punto final. Una vez acaba el cuento, estamos con la posibilidad de ampliarlo y volverlo a traer una y otra vez, como se han contado cuentos hace tanto tiempo. Y también porque creo que los cuentos son inteligentes en la medida que hacen preguntas muy localizadas. Por ejemplo, hay otro cuento que es de una mujer, que en una época en el planeta las mujeres no sabían cómo parir, y había una bruja de uñas muy, muy largas que les hacía nacer a los bebés, pero las mataba a ellas para comérselas. Entonces una mujer en su desespero por querer vivir cuando su hijo nazca o hija, ella pide la ayuda a una ratona que estaba en su techo y que estaba habitando su techo y la veía con sus crías. Le dice, por favor, enséñame cómo yo puedo parir sin la necesidad de la bruja que me va a matar. Y la mujer ratón, la ratona se convierte en mujer. Y le enseña, ya, tienes que agarrarte de la hamaca de esta forma y luego hacer esto, tal, de eso trata el cuento. Y después toda la comunidad y la que estaba ahí, la aldea, les dice, ya, ¿cómo te retribuimos? ¿Cómo somos recíprocos contigo? Nos has enseñado finalmente a parir y ahí a no necesitar a la bruja. Entonces, ¿cómo te retribuimos? Y la mujer ratón le dice, deme comida, todo bien, así, yuca, zapallo, maíz. Pero entonces a lo que me refiero con preguntas muy localizadas es que este cuento nos enseña que tenemos maestras, que nos enseñan a hacer cosas, que tenemos espacios con quienes aprender y con quienes asumir ciertas libertades. También nos enseña a preguntas, ¿quién es la bruja? ¿Dónde se está expandiendo la política de la muerte a través de esas uñas largas? Y ahí podemos conversar. Son buenas preguntas, ¿cierto?, que lo hacen los cuentos. Hay cuentos, bueno, no sé, pero hay tantos cuentos que nos pueden invitar a hacer buenas preguntas para acercarnos a aprender de las Amazonías y de escucharlas. Y de poder, sí, es una propuesta, hay cuentos sobre cómo se ha migrado, cómo la gente migra en la Amazonía. Hay cuentos sobre los saberes de las medicinas y cómo entonces se fabrica el olvido con estas medicinas. Y entonces pienso que la ficción abre buenas preguntas, que una geografía para la conversación, unos ecosistemas de encuentros y que al final nos permite tener un campo vital. Por supuesto que tiene límites, no nos pueden decir exactamente qué está pasando ahora mismo, ¿no? Que para eso hay que hacer trabajo de campo, hay que estar ahí, hay que meter el cuerpo y ponerle la atención. Pero está bien que un cuento tenga límites un poco, no puede todo tanto, no puede, sí. Sí que quisiera concluir en que hay estos elementos que están en las geografías amazónicas, como los cuentos, que son tecnologías vivas para hacer algo con nuestros pensamientos, para permitirnos abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento a cómo acercarnos al campo vital. Eso. Gracias. Muchas gracias, Sara. Yo tengo que hacer una confesión acá que la verdad, ahorita fue el que habla, ahora me hace recuerdo, que fue el momento en que estábamos iniciando esta revista y yo le quería poner un nombre ochentero a la revista, que era
revista de estudios críticos, revista boliviana de estudios críticos, ¿no? Y así, se rieron los dos, ¿no? Y no va a pasar, ¿no? Entonces, digo, también como yo tuve una militancia de último momento en esa izquierda que venía, ¿no? En esa izquierda que dijo Vicky, pero ya estaba en las últimas, entonces era también un poco una mirada atrás, ¿no? De algo que... Y bueno, en realidad eso también llevó a la necesidad de repensar muchas cosas que fueron temas que ellos pusieron sobre la mesa, Ara y José, y esta necesidad de otros lenguajes, otras sensibilidades, de entender lo que está pasando, cuestionar lo que está pasando no solamente desde la racionalidad crítica, sino también desde sensibilidades disidentes, podríamos decir, ¿no? Y de ahí ha venido una discusión también por el sentido profundo de cómo vamos a plantear la revista. Y de ahí viene ese tercer apartado de la revista que se llama Otros lenguajes. No hemos hablado de todos los artículos, no era la idea hacer una presentación de todos los artículos, pero bueno, este es un poco, digamos, el sentido, las ideas generales de esta revista, y con eso pasaríamos a una ronda de comentarios, preguntas. José, perdón. No, yo solo quería hacer dar una información extra. También hemos hecho una página web de la revista. Entonces, ustedes van a poder también leer los artículos en la revista junto a otros espacios. Y también quería hacer otro agradecimiento, que es a Daniel Canedo, que nos ha ayudado a hacer la página web. Y también, gracias a su trabajo, hemos podido presentar la revista en ese otro formato. Solo era eso antes de las preguntas. Súper. Digo, ya para hacer los agradecimientos completos, a Paola Mercado en la edición y a Gabriela Ruz en la diagramación, ¿no? Hay como mucho trabajo por detrás de todo esto. Ahora sí, daremos una ronda de preguntas, comentarios, observaciones. No sé si alguien quiere participar. Por allá. No, a mí no más el micrófono. Solamente es un aporte. Me parece muy genial lo que están haciendo y lo que todos deberíamos hacer de hablar de los temas. Pero sería interesante abrir como algún tipo de debate más abierto con respecto a los temas que ustedes nos plantean, ¿no? Como actividades extras donde más gente pueda hablar, discutir, porque estos son temas de debate súper chéveres. Por ejemplo, lo que ha dicho, y todo lo que han dicho todos ustedes tienen siempre un tema de debate, no solo para complementar eso, sino también alguien puede contradecir, decir, llamar por fin debates reales de nuestro país, y tal vez ustedes pueden ser. Rapidito para decir, estamos organizando un ciclo de conversatorios, hemos empezado anoche en el Alto, con temas que se están planteando aquí. Va a haber un ciclo, bueno, ayer hemos hablado sobre la fragmentación de las organizaciones sociales, va a haber otro sobre feminismos, que también se discute acá, va a haber otro sobre medios de comunicación, que lo vamos a hacer en Oruro, ¿no? el de feminismos en Cochabamba, va a haber otro que vamos a hacer sobre la Amazonía misma, en la Amazonía, ¿no? Entonces, bueno, van a haber ciclos, y lo que también vamos a tratar de hacer es grabarlo y ponerlo en red, ¿no? Esa es un poco la idea. Y va a haber otro sobre la Amazonía también acá, ¿verdad? Que lo van a organizar, entonces, vamos a ir sacando esto un poquito más de información, pero sí, la idea es como hablar de los temas más en profundidad. Eso. No sé si hay otra. ¿Saben qué? Nos van a escuchar. Bien, para un marxista del pasado ortodoxo, esto sonaría a desviacionismo y revisionismo. Clarísimo, ¿no? Bueno, pero creo que es otra cosa, ¿no? Hay que empezar a pensar también desde otro ángulo, desde otra realidad. Me parece muy interesante, pienso que es un motor fundamental, sobre todo en este tiempo, esto que señalaba Vicky respecto a la lectura ética, moral, que es un tema que no es definitivamente nuevo, ¿no? Gramsci en la Revolución Intelectual y Moral ya habló de que paralelamente a la revolución hay que pensar el componente ético, que es un componente que en el país lo tenemos, nunca creo que lo hemos pensado con seriedad, ¿no? Pero me parece que ese es un motor clave en todo este trabajo que ustedes están realizando. Simplemente acá una pregunta. Las categorías fundan narrativas ideológicas, históricas inclusive. En su juicio, porque ustedes percibo y siento que hacen una crítica muy fuerte al sistema categorial, sobre todo dominante, ¿no es cierto? ¿Desde dónde deben fundarse hoy las categorías?
Porque hay un nivel académico, ciertamente, que es muy reconocido, muy valorado, muchas veces promocionado, etcétera, etcétera. Pero también hay otras categorías que nacen desde las bases, desde otros discursos, desde otras realidades, inclusive categorías no solamente intelectuales, sino sensoriales y afectivas. En su juicio, ¿desde dónde tenemos que empezar a fomentar, crear? Porque yo creo que ustedes están promoviendo algo, no son sujetos fundamentales de un discurso que se convertiría el día de mañana en un discurso político partidista o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en su juicio, ¿de dónde deben partir estas categorías y qué narrativas deberían fundar estos? Porque en algún momento, es decir, ¿desde dónde politizamos? Y también acá una crítica muy fuerte a lo político, porque lo político generalmente lo asumimos como el saber hegemónico por antonomasia, ¿no es cierto?, que está en la cúspide, en la punta del saber de lo social, cuando hay otros saberes y otras realidades que tienen validez, que tienen impacto también, y muchas veces mayor asidero en la vida cotidiana, sobre todo de los sectores de las bases y de los sectores populares. ¿Alguien quiere? ¿Tú te puedes pasar? No. Gracias. Bueno, me voy a animar a hacer dos preguntitas. La primera, para quienes no conocemos del Centro de Estudios Populares, si nos pueden hacer un pequeñito resumen de quién son, qué son, porque por lo que acabas de decir, entiendo que no solamente el enfoque es en la Amazonía y el feminismo, sino que es algo mucho más grande, ¿no? Y también otra pregunta que se refiere a la pregunta que se ha hecho ahora. Yo he escuchado algo muy interesante que dice que la izquierda y la derecha ya no existen y que los medioambientalistas son la nueva izquierda. Eso me llamó mucho la atención, porque los medioambientalistas pueden ser de derecha o de izquierda, pueden tener intereses económicos detrás de su conservacionismo y de su medioambientalismo, ¿no? Entonces, pero parece que son de izquierda porque son los radicales que defienden la naturaleza en contra de intereses más grandes, ¿no? Entonces, a esa pregunta se refiere a lo que acaba de manifestar también, desde dónde, ¿no?, sin encerrarnos en un cuadrado, se hace esta crítica y esta defensa de la vida, ¿no? Esa es. No sé si alguien quiere. Y ahora, a ver, son sensaciones las que me producen sus preguntas. Porque creo que no habría un decálogo, no habría una plataforma. Yo ya no creo en las plataformas, ¿no? Es decir, y tampoco en las tácticas y las estrategias. Creo que todo es más redondo, circular más que redondo, perdón, y no creo tampoco porque lamentablemente aprobamos históricamente. Todavía la historia sigue diciendo cosas, a pesar que la historia la hacen los historiadores, como decía la Alfonsina Storni, ¿no? El 2008, no sé cuándo, el señor actual vicepresidente dijo algo que para algunos que nos gustan las categorías y nos gustan leer los libros teóricos, especialmente en las ciencias sociales, son tan lindas algunas reflexiones, y dijo algo que abrió una esperanza epistemológica. Dijo que ya basta de libros. El conocimiento estaba en las arrugas de nuestros abuelos. En el momento que se dijo eso, era una cosa esperanzadora, porque apuntaba a un otro sistema de conocimiento. Apuntaba a que se podía atacar también eso.
otro sistema, otra forma de conocer, otras nociologías, otras epistemologías. ¡Wow! Y luego, con el paso del tiempo, no pasa nada, absolutamente nada más que retórica. Y otras hay que volver a la hipótesis. Entonces, descreo de los discursos que son solo discursos, por lo menos que se ha aprobado como retórica, ¿no? Claro que creo en el conocimiento de mi abuela, claro que creo en el conocimiento de mi abuela, como lo digo en el artículo, pero también, ya, hay que, a estas alturas de la vida, tampoco no puede ser ingenua. He reconocido la sabiduría de mi abuela y he reconocido el racismo de mi abuela, ¿no? Entonces no creo tampoco en esos discursos que denostan el conocimiento occidental, por ejemplo. No creo en eso. No creo en eso. Ahí hay un conocimiento acumulado de la humanidad. Porque entonces tampoco creíamos en el rock en esa época que me iba a escuchar rock conmigo, pero no creía en el punk, ahora no creía en la cumbia. ¿Por qué? Porque la música está y no está, es lo que yo siento. Y cuanto más conozca, mejor. Como cuando yo me emocioné, me enamoré de los jóvenes salteños del 2003, porque lo que vi es jóvenes que consumían música pirata en la 16 de julio y tocaban sikus, pero estaban alucinados con Beethoven, estaban alucinados con el fado, se volvieron especialistas en, qué sé yo, por derecho propio. Y yo creo que todos tenemos derecho a ese derecho. Y las categorías, ¿no? Si las tomamos así desde el punto de vista eminentemente académico, digamos, o sea, ¿por qué tendría que ser malo el conocimiento académico? Una de las cosas que hemos de librarnos en los microespacios que conocemos con la marca, ¿no? Es de las jerarquizaciones. Si me sirve el conocimiento académico para explicar esto, lo voy a usar. Si me dicen que es imperialista, su opinión. Si a mí me sirve para explicar esto, lo voy a usar. Pero eso tampoco me hace que solo voy a usar eso y ahí me voy a sentar. Ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo. Solamente así podemos tener esa dejar esa soberbia, tener esa humildad. La humildad es la palabra fundamental aquí cuando pensamos en la Amazonía y demás, es humildad. Humildad, yo pido perdón por lo que los humanos hemos hecho con los animales, por lo que los humanos hacemos con las plantas, pero no puede ser retórico. Me golpea cada día el bife en el plato. Porque eso es la frontera agrícola. Entonces ya pues puedo reconocer a los vegetarianos y veganos no como unos locos hippies. Resulta que tienen un discurso contestatario obligado. Lo respeto. Entonces, cuando hablamos de moral, Edwin, esto es a dar la vuelta al espejo. Es dar la vuelta al espejo. Entonces yo puedo morir por la Amazonía, pero ¿cuál es mi práctica con los animales y las plantas? O sea, veo una vecina que llora por los monitos que ha visto y maltrata a sus perros, me cago. No creo en eso. No creo en eso. Ya no aguanto esas disparidades de vida. Y hay discursos que te permiten vivir la doble vida y ser medio héroes encima, porque hablas maravillas. Ya, no sé dónde me lo mires.
Yo, de la segunda pregunta que usted hizo, a mí lo que más, de las cosas que más me divierte, digamos, de los cuentos del norte amazónico, de la nación Yaminagua, esos 11 cuentos que he logrado conocer, es que botan a la basura cualquier idea purista de convivencia con la naturaleza, ¿no? Siento que la cuestión es frotarse con el otro, es así, tienes que estar ahí con el anta cruzando el río, tienes que estar con el hochi, tienes que estar con el pájaro carpintero, tienes que ver el pico del oro, tienes que, sí, y para eso no puedes hacer pues conservación como la estamos planteando ahora. Es bien difícil no pensar el movimiento ambientalista como algo que no se debería tocar, porque solo puedes conocer algo y apreciarlo cuando te frotas con él, ¿no? En el sentido más, y cuando lo caminas, cuando lo recorres. Entonces, esas ideas de conservación para no tocar son peligrosas porque alejan justamente, siento yo. Sí, sí, no sé si quieres decir algo. Yo creo que son discusiones importantes, políticas de primer orden, porque hemos tenido 14 años de conocimiento desde el Estado también impuesto, y creo que una de nuestras apuestas es el conocimiento desde las luchas. Mi papá fue de izquierda casi toda su vida y lo que puedo rescatar es eso, a pesar de que no estemos de acuerdo con muchas cosas de su lectura, era una lectura desde las luchas, ¿no? Y en esa medida, como decía Vicky, también hay elementos en que cuestionas tu propia división política de tu vida cotidiana. Y creo que las luchas de mujeres parten mucho de politizar la vida cotidiana. O sea, bueno, no, ni siquiera en las comunidades lo llamemos proceso de politización, que es algo muy salido de un lenguaje que viene de nuestras experiencias de lucha aquí, pero ha sido lo que ha costado mucho, ¿no? Yo creo que los discursos ambientalistas, no me considero ambientalista por muchas razones, hay muchas discusiones allá adentro. Hoy día mismo discutíamos, ¿no? Si decían la culpa es del MAS, pero no del capitalismo, ¿no? Hay esa postura también dentro de los ambientalismos. Entonces creo que es una discusión muy importante desde las luchas, las miradas que están planteando el sostenimiento de las vidas, y eso se ha visto en estos últimos días. Conocimiento estatal, las marchas que llegaron, los enfrentamientos, nos suspendieron clases, nosotras mamás coseteando para que no nos clasifiquen con las guaguas, pero desde una vertiente totalmente de otro lado estaba la marcha de la TCO Monteverde, que no fue cubierta por la prensa en Santa Cruz, porque están en Fexpo Cruz, y eso es lo que van a cubrir. Esa es la forma del conocimiento también actual que se produce desde muchos lugares, ¿no? Entonces, es muy clara la diferencia de agendas, la que viene desde esta disputa estatal, que está tan profundamente arraigada, y además, para mí, de una manera muy colonialista, y la otra forma de conocimiento que es una forma que está, o sea, lo que están reclamando es poder vivir. ¿Por qué hoy día los niños tienen que salir, no tienen comida y se están yendo de su comunidad de Monteverde? Eso es lo que están planteando, ¿no? Y llegaron, no hubo recibimiento en Santa Cruz, y estaba pasando al mismo tiempo que las marchas o sea, hay como una decisión, incluso de nuestro conocimiento, ¿no? Respecto a todo lo que ha estado pasando estos últimos años, ¿no? Hay esos debates en el ambientalismo también. Yo me adscribo más a una discusión ecológica, socioecológica, crítica, si se puede ponerle algún nombre, pero son cosas que, los debates que nos debemos, porque están costando muertos en otros países, están costando este año 10 millones de animales muertos de la manera más dolorosa que se puede imaginar, que es por incineración, y lo hemos visto en los videos tan dolorosos que salen. Entonces, amerita esa discusión de una transformación desde nuestras luchas, conocernos, dotarnos de nuevas palabras y de lenguajes. Y ahí hay debates muy profundos que dar, pero también acciones y prácticas cotidianas, que creo que es una convocatoria urgente también, de pensarnos ya no en las grandes narrativas, sino en las prácticas cotidianas, porque para que no nos vuelvan a expropiar nuestros procesos de lucha, como pasó
2006 y en muchos otros momentos también. Sí, no, yo quería decir rápidamente respecto a esas preguntas. Para mí un lugar que siempre me ha servido de refugio es la historia, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues bueno, hay muchas historias, es muy distinto, por ejemplo, una historia que nos puede enseñar en el colegio, que para mí es educación cívica más que historia. Pero la historia justamente es como, a mí siempre me ha mostrado que no hay categorías estables, ¿no? O sea, como una cosa que tiene sentido para ahora es una foto de un momento y el concepto puede mudar muy rápido. Y eso siempre me ha hecho pensar más en las relaciones y en los procesos, ¿no? Y justamente pensar en eso, siempre había una historia tan linda que es justamente estas construcciones de los espacios supuestamente ultranaturales y super vírgenes, ¿no? O sea, la Amazonía es un espacio así, Galápagos ha sido así, y había una historia que me encantaba, cómo la historia también puede desarmar esas categorías, ¿no? Entonces era la historia de cómo se piensa las islas de Galápagos como un espacio de la naturaleza intocada por la humanidad, ¿no? Y cómo han llegado un montón de científicos y han empezado a clasificar a cada una de las tortugas que estaban en cada una de las islas, ¿no? Y claro, luego cuando agarran y hay procesos de conservación y quieren que las tortugas se reproduzcan, se dan cuenta que genéticamente no eran compatibles. Y había una tortuga, la famosa tortuga George, que quedaba sin su pareja, ¿no? Entonces decían, pero ¿cómo puede ser posible? Ha tenido que llegar aquí, es un espacio natural. Y cuando la historia nos da la respuesta, me parecía algo muy cómico, ¿no? De contrastar esto. Claro, Galápagos nunca había sido un espacio virgen. Por ahí pasaban los barcos balleneros que iban a cazar ballenas en el siglo XIX y se cargaban a las tortugas como alimentos. Y cuando había tormentas, las botaban. Entonces, la diversidad genética de las tortugas había sido causada por humanos, ¿no? No era ese espacio ultranatural. Entonces, por ejemplo, esa historia me parece que se puede aplicar. Y cuando hablamos justamente de lo ambiental y de las categorías, creo que hay que pensar en eso, ¿no? O sea, las categorías de humanos no han sido siempre las mismas, no somos toda la humanidad, estamos en el mismo saco. Y eso implica que nuestras relaciones con nuestros espacios tampoco han sido los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí un poco la apuesta en cuanto a hablar de conceptos, de hablar es, veremos esos procesos, y que nos llevan a todo lo que nos ha compartido Vicky, Marcia, que esos procesos también nos sitúan a nosotros, ¿no? Y bueno, para mí siempre ha sido eso un poco, ¿no? Saber esos procesos, esas historias, creo que tienen mucha relación también con los cuentos cuando uno se los pone a pensar. Eso sería. Yo quiero responder rápidamente a la pregunta, un poquito lo que causa al principio, ¿qué es el Centro de Estudios Populares? Porque claro, es un poco de la nada y no sé, ya, siempre, ¿no? O sea, como genera un poco de inquietud también. Yo diría, es un espacio de investigación que quiere ser autónomo y hacer un poco lo que le da la gana, en el sentido de no queremos como estar sujetos a un orden, digamos, determinado de alguna agencia de cooperación, etcétera, etcétera. Hasta ahora lo estamos logrando. Nuestra personería jurídica es una ONG, aunque siempre que hablamos decimos no queremos ser una ONG, es una ONG que no quiere ser, pero nos ha servido y lo decimos así también, ¿no? O sea, también porque la historia de las ONGs en este país es muy compleja, ¿no? Reconocemos muchos trabajos valiosos que se hacen, etcétera, pero también reconocemos la historia colonial de lo que son las ONGs en este país y no nos desentendemos de eso, ¿no? Entonces también como reconocemos digamos, esta cuestión que tenemos, no, digamos, habitamos esa contradicción y, digamos, hemos logrado hasta ahora tener pequeños financiamientos porque para hacer lo que uno quiere, generalmente quienes tienen algo de dinero tienen poco dinero, ¿no? Y generalmente cuando es mucho, mucho dinero, ya viene con un fin predeterminado. Ya estamos habitando ese problema, digamos. Hasta ahora nos lo estamos batiendo de muchas maneras, pero bueno, digo, entre eso, por ejemplo, les decimos, ¿no? Esta revista ha sido como muy libre, nos hemos sentido muy libres de hacerla como hemos querido, y por eso también agradecemos a Luxemburgo. Pero bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Tratamos de crear un ecosistema de organizaciones o hacer alianzas con otras que no. Estamos haciendo alianzas con Muiguazo, estamos haciendo alianzas con otras organizaciones que están en procesos similares, o creando, por ejemplo, esa cosa que se llama Atisbos Editora, que ahora todavía no sabemos bien cómo le vamos a dar vida, pero ya le hemos dado
¿no? El primer paso con esta revista y que quiere ser una editora de pensamiento disidente, crítico en Bolivia y a ver cómo le va, ¿no? Entonces también es como un poco desplegar esfuerzos distintos en Bolivia. Eso es. Creo que ya es un poquito tarde. Hay personas que nos han dicho que se van a ir hasta muy lejos, entonces creo que es momento de ir acabando. Yo quisiera, por favor, pedirles un fuerte aplauso para las personas que han venido.